Dios les bendiga, mis amados hermanos. Espero se encuentren bendecidos. Estuvimos ministrando la presencia del Señor a través de la alabanza y la adoración y la verdad ha sido un momento lindo. Espero que lo podamos haber disfrutado como familia. Yo quisiera iniciar este momento, esta palabra, y poder llegar a sus hogares para bendecirles. Yo tengo acá espero que se pueda ver la pantalla, la tengo encendida y puedo transmitir algunos versículos, reproducir algunos versículos que quisiera que leyéramos juntos. El tema del día de hoy le he puesto yo escenarios de la reconciliación y yo quisiera que leyera junto conmigo estos versículos y tal vez tratar de pedirle al Señor la ayuda para que me pueda guiar en este mensaje que quiero trasladarle el día de hoy. Esta es la versión lenguaje sencillo y la Biblia dice en Oseas capítulo 2 y versículo 14: a pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto y allí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. Vamos a hacer una palabra de oración y vamos a pedirle a Dios que nos auxilie. Es un poco complicado predicarle y no tenerlo enfrente, pero yo sé que usted está poniendo toda su atención, que tiene su libreta, que tiene dónde apuntar y que está listo para recibir esta palabra. Así que cierre sus ojos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy venimos a suplicarte que tu presencia esté en medio de nosotros, aún que no estemos en la misma locación, en el mismo lugar. Señor, sabemos que tú y tu Espíritu Santo nos une para estar unánimes, para estar juntos en el Espíritu. Hoy yo te quiero pedir tu guianza, tu sabiduría, que venga sobre mi vida, la capacidad para exponer lo que tú me has dado, lo que has puesto en mi corazón y que pueda de esta manera bendecir a tu pueblo, Señor. Toma el control, toma el tiempo y sé tú quien hable a través de mi voz. En el nombre poderoso de Jesús pedimos, Señor, amén y amén. Mis amados hermanos, en la Biblia en muchas ocasiones se relata la inconsistencia, la inconstancia del amor que le profesaba el pueblo de Dios a Dios. Muchas historias en la Biblia relatan cómo ellos fueron infieles hacia Dios, cómo ellos nunca lograron mantener su amor constante hacia Dios y ellos rompían con su relación, con la relación que tenían con el Dios que los había escogido. Esto lo podemos ver repetidas veces en la Biblia. Y me llama mucho la atención este versículo, porque este versículo, precisamente escrito en el libro del profeta Oseas, narra en los primeros versos, este capítulo en los primeros versos narra cómo Dios se molestaba al momento de ver a un pueblo inconstante, a un pueblo infiel, cómo Dios les colocaba, digamos, un adjetivo calificativo y les decía pueblo adúltero, ¿verdad? Los tachaba de que ellos eran adúlteros, que lo habían dejado, que habían dejado su amor. Pero en el versículo 14 me gustó mucho porque como que el Señor aparece en la escena mostrando su misericordia después de un momento de molestia, después de un momento donde Él no quería saber de ellos, donde estaba dispuesto a castigarlos. En el versículo 14 del capítulo 2 de Oseas aparece la misericordia de Dios y la oportunidad que siempre Dios le da a todos aquellos que se alejan. Pero cuando yo leía este versículo, me daba la apariencia de que el Señor en su infinita misericordia siempre quiso que el pueblo estuviera bien con Él. Y Él estaba dispuesto, a pesar de que Él no había cometido faltas, Él estaba dispuesto a enmendar las faltas de su pueblo con tal de poder restablecer esa relación que no se había perdido por su causa, sino que se había perdido por causa de la infidelidad y del adulterio del pueblo. Aquí es donde yo recuerdo que en las primeras semanas del año yo le había compartido a usted que yo veía dos
elementos que deberían de operar de una manera eficiente para que la reconciliación se diera, y que siempre para que hubiera una reconciliación genuina deberían de estar involucradas dos partes, no solamente una sino las dos. Y acá me gusta el versículo porque el Señor hace que su corazón de amor brote hacia su pueblo, no habiendo fallado Él, sino habiendo fallado el pueblo, les da una oportunidad para reconciliarse. Y es acá donde nosotros podemos ver que la palabra se confirma cuando Pablo le empieza a escribir a Timoteo y le dice a Timoteo que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel, siempre fiel, porque Él no puede negar su naturaleza. Diga amén, el Señor es fiel. Pero le estoy comentando esto porque entonces la Biblia nos expresa que de parte de Dios hay una voluntad para reconciliarse con nosotros, su pueblo. Si nosotros somos el Israel espiritual, de parte de Dios hay una voluntad para que nosotros nos reconciliemos con Él. Y ahora solo quedaría que nosotros respondiéramos al amor precioso que Dios nos ha manifestado y que por supuesto nos manifestó a través del sacrificio de Cristo Jesús. Pero yo quiero que vea algo interesante acá, porque Dios, en medio de los tiempos de infidelidad de su pueblo, presentaba siempre la oportunidad de la reconciliación. Y yo creo que eso es lo que hoy vamos a recordar, que Dios nos está dando a nosotros una oportunidad para reconciliarnos. Pero en el versículo aparece una ubicación. Aparece en el versículo lo que el Señor iba a hacer para que el pueblo tuviera la oportunidad de reconciliarse. Y dice en otras versiones que los iba a llevar al desierto. Y precisamente por eso yo le puse al tema los lugares o los escenarios de la reconciliación. Porque qué interesante que Dios, cuando busca reconciliarse con su pueblo, los lleva a lugares específicos en los cuales el pueblo es trabajado, es tratado para poder responder a la petición de reconciliación del Dios Todopoderoso. Y esto me gusta, hermanos amados, porque obviamente el primer escenario del cual quisiera yo hablar es el escenario desierto. En el desierto es el lugar donde lleva Dios al pueblo para poder buscar con ellos la reconciliación. Entonces yo quisiera, por lo menos, antes de hablarle de algunos otros escenarios de reconciliación, yo quisiera por lo menos hablarle de dos cosas del desierto, tres cosas, principiando en este versículo. Porque este versículo dice que el Señor lleva a su pueblo al desierto para hablarle al corazón. Mire qué lindo la manera que Dios utiliza. Usted sabe que el desierto tipifica muchas cosas, la prueba, la dificultad, pero dice que Dios lleva a su pueblo al desierto para hablarle. Puede anotarlo usted ahí en su casa, diga, bueno, Dios en medio de los desiertos lo que quiere es hablar. Y por supuesto que nosotros le escuchemos. Pero mire este otro versículo, aquí le puse yo escenario desierto, y este otro versículo me gusta mucho, que está en Éxodo capítulo 14 y versículo 2, quiero leérselo. Dice la palabra de Dios: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar. Acamparéis frente a Baal Zephón, en el lado opuesto junto al mar. Pero mire esto, qué tremendo. Versículo 3. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Entonces, yo quisiera que viera estas ubicaciones, estos escenarios donde Dios lo que está esperando es la reconciliación de parte nuestra. Aquí aparece la historia cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, y usted sabe que uno de los asuntos que el Señor le había dicho a Moisés es que él iba a permitir que el faraón, que es figura del diablo, pudiera ver al pueblo como que si no tenía rumbo, pero que también el faraón iba a pensar que el pueblo que había salido al desierto iba a estar encerrado. Y usted sabe que entonces el faraón salió con todos sus carros y lo que querían era destruir al pueblo de Dios. Pero me llama la atención que ese pensamiento que debía de operar en el faraón, y solamente en el faraón, operó también en el pueblo de Dios al momento de que ellos llegaron frente al Mar Rojo y voltearon a ver, y los carros de faraón venían persiguiéndolos. Porque ellos dijeron:
¿Para qué nos sacaste, Moisés, a este lugar? ¿Para morir en el desierto? Mejor hubiéramos muerto allá en nuestra tierra. Pero ellos, de alguna manera, ese pensamiento que solo era para Faraón, también llegó a la mente de los hijos de Dios, del pueblo de Israel. Y enfrente del Mar Rojo, ellos dijeron: estamos encerrados. Y a mí me llamaba la atención este verso, porque entonces una de las características del desierto, de ese escenario donde Dios nos lleva para que nosotros nos reconciliemos, para que volvamos al amor, puede incluir cosas como estas. No solamente el hecho que Dios hable, sino también puede incluir algo parecido a lo que te estoy comentando en relación a pensamientos o sentimientos de encierro. Y acá valdría la pena hacernos la pregunta: si estás pasando por un desierto, primero, porque si estás pasando por un desierto, es probable que Dios haya permitido que llegues ahí para que tú te reconcilies de una manera genuina con Dios. Pero si estás pasando el desierto, tienes que saber que en el desierto hay pensamientos de encierro. ¿A qué me refiero con decir pensamientos de encierro? Yo me refiero a pensamientos que surgen y que brotan en nuestra mente, donde nosotros no podemos ver salidas, ni caminos, ni puertas abiertas para salir de las circunstancias complicadas en las que vivimos. Yo no sé si a ti te ha pasado en algunas ocasiones que has estado pasando por una tribulación, por una circunstancia difícil, y de veras uno se para en medio de la situación y uno ve a la derecha, a la izquierda, enfrente, para atrás, y uno no encuentra salida. Es decir, no encuentra una salida humana. Y el sentimiento que uno tiene es como aquel hombre que se siente entre la espada y la pared, que no sabe qué hacer porque no encuentra por dónde salir de la prueba, no encuentra por dónde salir del desierto. Si va para enfrente, puede ser que se ahogue porque ve el mar, y si ve para atrás, pues están los enemigos y no hay para dónde darle. Pero a mí, en medio de ese escenario de encierro, en ese escenario donde tal vez no hay caminos, es donde el poder de Dios se manifiesta, y usted sabe que Él les abre un camino donde no se veía. Y esto es lo lindo de la historia, porque la historia nos cuenta que aunque no se veía camino, al momento de que Moisés extiende su vara, se abre el Mar Rojo, se parte en dos y ellos pasan en seco, testificando la palabra del Señor, que dice que Él es capaz de abrir caminos en el desierto y ríos en los lugares de soledad. Diga amén ahí en su casa. Pero lo que yo quisiera traducir en este momento es que si alguno de los que nos está escuchando siente que está encerrado, que no tiene salida a su situación, a su problema, es Dios quien le está permitiendo sentir ese pensamiento, tener ese pensamiento, para demostrarle a él, a ella, que Él tiene poder para abrir caminos donde el hombre no puede abrirlos, incluso donde el hombre no puede verlos. Entonces, ahí yo quisiera que usted resaltara eso, porque cuando no hay camino, es el momento de la operación de Dios para abrirlos. Y ahí es donde cuando nosotros le buscamos, le hablamos a Él, empieza a abrir sendas, brechas para que caminemos, para que avancemos, y que en esas mismas brechas nuestros enemigos, los que nos han querido ver destruidos, son sepultados por el poder de Dios. Dios abre caminos, Dios abre caminos. Y si tú te estás sintiendo en este momento en un desierto, y ese desierto parece que no tiene salida, es importante que tú vuelvas tus ojos al cielo y que le digas: Señor, yo no veo salida a este problema, a esta necesidad, a esta dificultad, pero tú sí la tienes para mí, porque Dios ha prometido que cuando manda una prueba también manda la salida de la misma, y Él te la va a mostrar y te la va a revelar. Pero lo que está buscando es que tú te reconcilies con Él. Diga amén ahí, por lo menos escríbalo en el Facebook, pero diga amén. Dios busca mi reconciliación. Cuando no hay salidas, yo lo único que me queda es volver al cielo, verlo a Él y esperar que Él haga una senda donde no existe. Mire, este otro punto del desierto, en Deuteronomio capítulo 8 y versículo 2, dice: y te acordarás, por lo menos decime amén vos allá atrás, ¿verdad? Porque ya te escuché, muy bien. Y te acordarás
de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído. Vea esto, hermano amado. Por el desierto, otra vez, durante estos 40 años. Pero mire qué tremendo. Para humillarte, para probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. En el desierto Dios tal vez utiliza esas circunstancias difíciles para probar nuestro corazón. Y de alguna manera tal vez tendría que explicar cómo Dios prueba los corazones. Pero definitivamente utiliza circunstancias para que nuestros corazones sean probados, sean puestos en una balanza y ver si nosotros estamos saliendo exitosos, calificados, o si nosotros realmente estamos siendo descalificados a través de nuestras reacciones. Pero lo que me llamó la atención de este verso es cómo el Señor permite el desierto. Obviamente es un escenario para la reconciliación, pero lo que se mueve ahí es que viene algo de parte de Dios en cuanto a la humillación. En cuanto a la humillación. Y esto es lo que no nos gusta a nosotros, pero es lo que pasa en el desierto. Cuando Dios nos lleva al desierto, el escenario de la reconciliación que te estoy compartiendo, Dios lo que está tratando es que nosotros seamos humillados. Pastor, ¿pero por qué? ¿Por qué tendría Dios esa intención de humillarnos? De permitir que experimentemos la humillación. Y es que usted sabe que la Biblia dice que todos aquellos que logran humillarse, al final van a lograr ser exaltados. El que se humilla va a ser exaltado. Y entonces es importante que en medio de este escenario de reconciliación también venga la humillación, un trabajo a tu corazón, una prueba al corazón que te lleve a lo más bajo tal vez de tu condición, para que reconozcas que tú no puedes hacer las cosas solo. Y esa es la humillación, cuando empiezas a caminar y te das cuenta que tal vez todo lo que haces con tus propias fuerzas no funciona. Que tal vez todas las cosas que tratas de hacer para arreglar las situaciones por ti mismo no funcionan. Y esa es parte de la humillación, porque uno está acostumbrado a que cuando uno hace algo tal vez funcione. Pero en las cosas de Dios y en el desierto, en el escenario de la reconciliación, Dios quiere demostrarnos que nosotros somos inútiles. Y que Dios es útil y es poderoso para poder lograr que las cosas funcionen sin necesidad, a veces, de que nosotros metamos nuestras manos. Entonces, el propósito no es que Él se dé cuenta solamente de cómo está tu corazón, sino que Él sea capaz de trabajarlo, llevarlo al punto más bajo de humildad, para después, con su mismo poder, levantarlo y llegue el momento de exaltación para ti y para tu vida. Dios está usando todas estas cosas, estos sentimientos de humillación, estos pensamientos de que no hay para dónde ir, para que nosotros volvamos nuestra mirada hacia Él y nos reconciliemos. Y aunque, escúchame lo que te quiero decir, iglesia, aunque este trabajo duela, ese proceso, esa prueba que dice ahí del corazón, esa humillación del corazón, va a hacer que tú te vuelvas a Él. Yo quisiera que analizaras lo que estoy compartiendo contigo y que tal vez dijeras: Señor, ¿será que estoy en un desierto? Pero mire, yo encontré, por lo menos hoy quiero compartirles 5 cositas rapiditas, pero de las 5, 3 cosas como que no son muy bonitas, pero a veces así es como Dios trabaja, porque nosotros no queremos por las buenas. Entonces, cuando alguien no quiere por las buenas, Dios dice: bueno, entonces vamos a meterlo en un tiempo de prueba, vamos a meterlo en un desierto, para que ahí se sienta encerrado, para que ahí tal vez sea humillado, sea probado su corazón, y de esa manera pueda verme a mí. Eso es lo que dice el Señor, porque así pasaba con el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel parece como que no le gustaba por las buenas. Entonces, pero si estás en un desierto, abre tus ojos y mira al cielo, porque Dios te está llamando a reconciliarte. Es un escenario de reconciliación, el desierto en el que estás atravesando. Miren este otro versículo que quiero compartirles. En 2 de Crónicas 15:3 dice: y por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero. Mire, sin la reconciliación y sin sacerdote que enseñara y sin ley.
Pero en su angustia, subraya ahí, de hecho la subrayé la palabra angustia ahí. En su angustia se volvieron al Señor Dios de Israel y le buscaron, y Él se dejó encontrar por ellos. En su angustia, versículo 5, y en aquellos tiempos no había paz para él, para el pueblo que salía, ni para el que entraba, sino muchas tribulaciones sobre todos los habitantes de las tierras. Este versículo me deja mucho que pensar. Primero porque usted sabe que en Deuteronomio capítulo 4 versículo 30 también aparece un verso similar, donde dice: en los postreros días, cuando estés angustiado de todas estas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Como que el Señor sabía que en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, el ser humano iba a ser capaz de volver sus ojos a Dios y volverlo a buscar. Entonces aquí ya no solamente es el desierto, sino que aquí yo pondría los tiempos de angustia también como parte de los escenarios que Dios usa para que nosotros nos reconciliemos. La angustia es una sensación dentro del corazón del hombre que no permite la tranquilidad. Y por eso yo subrayé también ahí: en aquellos tiempos no había paz, porque la ausencia de paz es el escenario perfecto para que haya abundancia de angustia. En la ausencia de paz es el escenario perfecto para que haya tiempos de angustia. Y entonces yo veía que los tiempos de angustia se convierten entonces en un escenario perfecto para que el ser humano, para que el hombre pueda volver a ver a Dios. Me impresionaba cómo el Señor empezaba a buscar los escenarios y tres de ellos no eran tan buenos, pero funcionaban. No eran los más hermosos, pero el pueblo volvía a ver a Dios en los tiempos de angustia. Y acá dice que muchos días estuvo Israel sin Dios verdadero, sin sacerdotes, sin leyes, pero en medio de la angustia ellos se volvieron al Señor. El Señor te está buscando y a veces va a permitir que la angustia llegue a tu vida. Yo no sé cómo te encuentras en este día, pero si estás angustiado por algo, yo te haría la pregunta, o tal vez te haría la aclaración o declaración de que tal vez es el Señor que está permitiendo la angustia para que tú te fijes en Él antes que cualquier otra cosa. ¿Qué cosas podría hacer el hombre, el ser humano, en medio de los tiempos de angustia? Yo me puse a leer un poquito, pero fíjese que hay, según los estudiosos del alma, del corazón del hombre, dice que la mayoría de personas cuando está angustiada comete 3 errores. Uno de ellos es que dice que aquellos que están angustiados no reconocen que están angustiados, sino que tratan de ignorar la angustia que sienten. Y dicen ellos que ese es un error. Es como querer tapar el sol con un dedo, ¿verdad? En vez de decir: no, la verdad sí estoy pasando momentos de angustia, lo que hace uno es: ¿y cómo estás? Bien, yo estoy bien. Pero por dentro está viviendo un momento difícil. Están tratando de ignorar la angustia y eso es peligroso. Otra de las cosas que ellos dicen es que aquellos que no logran ignorarla, porque obviamente no pueden tapar el sol con un dedo, caen en ciclos de pensamientos que no los dejan en paz y que hacen que esa angustia, que tal vez no era tan grande, se convierta en un monstruo. El monstruo de la angustia, le diríamos nosotros. Eran pensamientos que llegan a la mente de la persona y que no los dejan tranquilos ni un solo minuto, y que se va haciendo como una ola gigantesca, un tsunami que los va envolviendo y que los hace llegar a un punto de desesperación. Y ese es otro error. Y el tercero que ellos dicen es que algunos, dado a que sus pensamientos ya están tan ciclados, tan repetitivos en las cosas que les causan preocupación, que les quita la paz, empiezan a caer en un punto extremo de pesimismo. Es decir, ya no logran ver algo positivo en las circunstancias que viven. Mire qué tremendo, mire este escenario, qué peligroso. Pero ahí es donde lleva el Señor a su pueblo, a la angustia, a veces, para que el pueblo reaccione, para que el pueblo logre verlo otra vez a Él y se reconcilie. Nehemías capítulo 9 versículo 27 dice, lo quiero leer acá, dice: entonces los entregaste en manos de sus enemigos. Mire qué tremendo, que los oprimieron,
pero en el tiempo de su angustia clamaron a ti, y tú escuchaste desde el cielo, y conforme a tu gran compasión les diste libertadores que los libraron de manos de sus opresores. Mire qué lindo. El desierto, el lugar donde no vemos salida, el desierto, el lugar donde Dios habla al corazón, el desierto, el lugar donde le comentaba ahorita hace unos minutos que Dios está esperando para ver si nosotros creemos en su poder. Es un escenario, pero este escenario, que es el escenario de la angustia, nos llega cuando nosotros sentimos que nos estamos ahogando en algo, cuando no hay paz, cuando hay desesperación. Y ahí en ese momento, en medio de esa situación, en medio de esa tribulación, en medio de ese ataque de nuestros adversarios, Dios espera que nosotros clamemos. Diga ahí en su casa, por favor: yo necesito clamar en mi angustia. El salmista decía, este pobre clamó al Señor, y el Señor le oyó y le salvó, le rescató de todas sus angustias. Este pobre clamó al Señor y Él le oyó y le salvó de todas sus angustias. Si alguien de nosotros, iglesia, está angustiado, es decir, le falta la paz, hoy le estoy diciendo que Dios ha permitido llevarlo ahí a experimentar esa sensación para que aprenda a clamar. Yo no sé si le conté a usted una historia. En una ocasión fuimos a San Luis Potosí, a Ciudad Valles. Ahí es un lugar donde hay ríos impresionantes y era temporada de lluvias. Y uno de los muchachos que venía con nosotros se tiró al río a nadar. Pero en medio de que trataba de nadar, era tan fuerte la corriente que él se empezó a ahogar. Pero mire, yo nunca había escuchado gritar tan fuerte a ese muchacho como ese día. Él estaba así: ¡auxilio! Y llamó la atención de todos. Pero ¿no será que esas sensaciones de que uno se está ahogando hacen que de lo más profundo de nuestro ser salgan gritos de clamor pidiéndole auxilio al Señor? Y que tal vez si no hubiera venido la angustia, si no hubiera venido el desierto, nunca hubieras aprendido a clamarle a Dios como tal vez lo estás clamando hoy, para que se acuerde de ti, para que se acuerde de tu familia, para que se acuerde de tu esposo o de tu esposa. Por eso te estoy diciendo que los escenarios de la reconciliación a veces no son tan agradables para nosotros, pero muchas veces son necesarios. Son muy necesarios. Porque cuando el hombre está bien, cuando el hombre está acomodado, cuando el hombre le está yendo calidad, no se acuerda de Dios. Y a veces dice Dios: bueno, vamos a mandar un poquito de angustia para que aprenda a clamar y se reconecte conmigo, y que reconozca que yo soy su salida, que yo soy su ayuda. Diga amén en su casa, diga: el Señor es mi ayuda, y en los tiempos de angustia yo voy a aprender a clamarle. Entonces yo quiero que vea que entonces la angustia es otro escenario para reconciliarse, es otro escenario para volverse a Dios, igual que el desierto. Ahí puse, mire, escenario, angustia, escenario, angustia. Mire este otro versículo rápidamente, me vas tomando el tiempo, amado. Ok, Salmo 51:1 dice: para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llevó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Y mire qué lindas las palabras de este rey David. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Ahora, este Salmo 51 fue la expresión de David de su arrepentimiento. Esto fue después de su pecado, el pecado que él cometió y por el cual creo que todos lo recordamos. Bueno, lo recordamos por un montón de cosas, pero también por su pecado que no se le borró, apareció ahí en la Biblia, donde él manda a matar al esposo de Betsabé. Usted sabe que comete adulterio, manda a matar al esposo de Betsabé y luego se queda con la esposa del difunto. Pues este suceso usted lo puede recordar, lo puede leer en la Biblia, que David no presentó, en ese momento no presentó ningún tipo ni siquiera de remordimiento, ni siquiera. Es decir, yo no quisiera decirlo de esta manera, pero como que aparentemente a David le dio igual fallarle a Dios, pues. Después de haber estado tan cerca, le dio igual fallarle a Dios.
Y él no había presentado ni un remordimiento. Él quiso arreglar las cosas por su cuenta. Aparentemente su corazón no sé, ni siquiera se entristeció por haberle fallado a Dios, por haber lastimado el corazón de Dios, sino que descaradamente se queda con Betsabé, se casa con ella y está él disfrutando de la vida de su palacio hasta que llega el profeta Natán. Y cuando llega en esta escena el profeta Natán, usted sabe que a través de una analogía, de una anécdota, el profeta saca a la luz el pecado de David. ¿Será que David no lo veía? ¿Será que David no entendía lo que había hecho como algo pecado, algo horrible, algo horrendo? ¿Será que no lo veía? ¿Será que tan nublados estaban sus ojos? Pero cuando el profeta llegó y le habló, como que le hubieran dado una cachetada a David y reaccionó. David reaccionó y él, aquí surge el Salmo 51 después de esa reacción, después de que el profeta Natán lo visitó. David se tira al suelo, hace ayuno, hace un montón de cosas, pero dice: Señor, ten piedad de mí, ten compasión de mí, borra mis transgresiones, borra mis iniquidades. Pastor, ¿qué es lo que está tratando de decir? Es que algunas veces para el ser humano es muy difícil darse cuenta de sus propios errores. Es muy difícil que nosotros podamos darnos cuenta de nuestros tan horrendos pecados y transgresiones e iniquidades. A nadie le gusta que le digan la verdad, y más cuando se trata de errores que uno tiene. Cae mal a veces, cae mal, sea sincero, diga la verdad. Si es cierto, cae mal que a uno le digan la verdad. Bueno, cuando a uno le dicen que uno es guapo y es verdad, pues uno se siente contento. Pero cuando te dicen cosas feas que vos estás haciendo y te dicen la verdad, a veces cae mal. Pero a mí me llama la atención de que tuvo que venir un profeta a confrontar el pecado de David para que éste pudiera volverse al Señor. Mire, el Señor quería que él se reconciliara, si no, no le hubiera mandado a un profeta. El Señor quería que él se reconciliara, pero fue necesaria la visita profética para que pudiera venir la reconciliación, para que el corazón de David se volviera al Señor. Y entonces yo acá quisiera hablar de algo que para mí es un escenario de reconciliación en este tiempo, y es el mover profético. El mover profético es un escenario que Dios usa para que la gente se dé cuenta de su propia realidad. Sin este mover, escuche, sin este mover, lo único que puede llegar a pasar es que dentro del pueblo de Dios alguien logre ver la paja en el ojo ajeno, pero no logre ver la viga en su propio ojo. Eso es lo que pasa en iglesias donde el mover profético es nulo, donde no hay un mover profético que confronte el pecado, que confronte la naturaleza pecaminosa de nosotros. Entonces la gente tiende a juzgar más a los demás en lugar de juzgarse a sí mismos, porque no hay mover profético. Se necesita del mover profético para darse cuenta de quién es uno en realidad. Escúcheme que no le estoy diciendo se necesita del profeta solamente. Estoy diciendo se necesita del mover profético. Y este mover profético consiste en tres cosas. 1, el ministerio, el doma profético. 2, la unción o los dones proféticos. 3, y la palabra profética. Estas son las cosas que constituyen el mover profético. Pero sin esto, la iglesia no va a poder ver su condición y como consecuencia no va a poder reconocer su necesidad de reconciliación con Dios. Pastor, pero entonces nosotros, ¿qué pasaría si no hay profeta en la iglesia todavía? Es que por eso es que yo quisiera que usted entendiera que hablo de un mover. Porque la Biblia dice que la palabra profética más segura es la escritura. Entonces a veces en medio de la predicación están viniendo moveres proféticos, y a través de una escritura eres confrontado con tu propia naturaleza y se te abren los ojos para darte cuenta que no sos una monedita de oro para caerle bien a todos. Perdóname que te lo diga, que eres lo peor. Ay, no se me enojen, por favor, mándenme un corazoncito desde ahí del Facebook para sentir que no se enojaron. Pero es la verdad.
El ser humano, nosotros como hijos de Dios, necesitamos el mover profético para que seamos confrontados con nuestra naturaleza. Este mover que solo puede ser enviado por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que en la iglesia haya profecía. Por eso es tan importante que se reconozca el ministerio profético. Por eso es tan importante que se predique la palabra de verdad, tal y como está escrita. Porque es la palabra profética más segura, que cuando se empieza a predicar, la gente no necesita señalarle su error, sino la misma palabra, el mover profético empieza a confrontarlo para que la gente diga: sí, pequé y necesito reconciliarme con Dios. Entonces se crea el escenario perfecto para la reconciliación, porque entonces ya reconocemos que no buscamos a Dios porque somos buena onda, sino que buscamos a Dios porque somos lo peor y necesitamos de su ayuda, de su redención, para parecernos a Él, para parecernos a Cristo. Nos acercamos a la reconciliación reconociendo no lo que pensamos ser, sino lo que realmente somos. Entonces el tercer escenario que yo te quiero poner es el escenario de los pecados revelados. Mire que David decía en un versículo: Señor, perdona mis transgresiones y perdona mis errores, dice, aún los que me son ocultos. ¿No será que necesitamos una manita, hermano amado que me estás escuchando? ¿No será que necesitamos una manita para que venga el mover profético y nos confronte? Y nos demos cuenta que todavía no somos lo mejor. Nos demos cuenta que todavía nos falta un montón de cosas que cambiar. Dejemos de pensar como algunos cristianos que conozco, que por supuesto no son ustedes los que me están viendo, porque ustedes reconocen su naturaleza y que necesitan la ayuda de Dios. Pero algunos piensan que son perfectos, que ya no pecan. Se sienten como que caminan hasta de manera diferente y no entienden, tal vez porque no les ha visitado el escenario del mover profético y el escenario de los pecados revelados. Hoy lo que quiero decirle al Señor es: Señor, revélanos nuestros pecados. Este escenario, mire, este escenario tal vez no es tan crítico como los primeros dos que le compartí, pero es crítico. Sí y solo sí llegar a hacer el pecado revelado en frente de una multitud. Aquí vemos que el mover profético primero visita de manera individual, pero que después viene una visitación tal vez de manera colectiva. Y acá, mientras que estemos solamente el Espíritu de Dios, la profecía, el mover profético con nosotros, deberíamos de decir: sí, Señor, tienes razón, perdóname. Soy gritón, soy bravo, soy esto, soy lo otro. Y que podamos reconocer quiénes somos antes de que tal vez salga a la luz alguno de los pecados y venga a ser como vergüenza para nosotros. Aún así, en ese momento, lo que Dios está permitiendo, al momento que se revela un pecado, está permitiendo que haya arrepentimiento, y lo hace por amor. Hace un escenario de reconciliación. Miren, hace algún tiempo, déjenme decirle, nosotros a veces nos toca como pastores enterarnos de cosas feas. Y a veces nos enteramos solo nosotros, pero a veces las cosas feas que salen dentro de la congregación, pues son tan fuertes que se entera todo el mundo. Pero aún así, en esos momentos, uno como pastor llega con las personas afectadas y uno dice: mira, aunque todo esto haya salido a luz, ¿no crees que detrás de esto está Dios dándote la oportunidad de arrepentirte? Dándote la oportunidad de que reconozcas que fallaste. Hoy hay un mover profético glorioso en la iglesia del Señor, y eso nos va a ayudar a nosotros a ver qué es lo malo que hay en nuestros corazones. Pero cuando llegue ese mover, a través de la palabra predicada, a través de una profecía, a través de un profeta para tu vida, abrí tus ojos, abrí tus oídos y ponete a cuentas, porque se está creando el escenario perfecto para que tú te arrepintas. ¿Sí se está escuchando todo? Mira este otro versículo rapidito. Voy rápido porque quiero llegar al último escenario. Lucas 15 al 16 dice: entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Esta es la historia del hijo pródigo. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos,
pero nadie le daba nada. La historia es linda, hay tanto que sacar de ella, tanto que hablar de ella, pero usted sabe que ese hijo fue a derrochar los bienes que su padre le había dado, que le había asignado como su herencia. Cuando él se gasta todo lo que tiene perdidamente, dice la Biblia, él busca trabajo, busca un empleo. Y un hombre del país donde él estaba lo mandó a pastorear, a apacentar, a darle de comer a los cerdos. Y mientras que él estaba cumpliendo con este trabajo, esta función, dice que él tenía hambre y deseaba comerse la comida de los cerdos. Y los veía, me imagino que los veía comer a los cerditos y decía, qué rico se ve, pero ese es el extremo de hasta qué bajo pudiera caer una persona, ¿va? Deseando comer la comida de los cerdos, después de haber sido el hijo de un hacendado rico, pues. Pero dice, me llama la atención que dice, pero nadie le daba nada, o sea que ni siquiera los cerdos le compartían de su comida. Qué terrible, ¿va? O sea, los cerdos como que le hacían su gruñido por ahí, mientras que él quería tal vez quitarles comida, nadie le daba nada. Y entonces en ese momento de necesidad, él dijo en su mente, yo estoy acá y en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Mire el escenario de la reconciliación. El escenario de la reconciliación acá se llama el escenario de la necesidad. A veces hay necesidades en nuestra vida que se están gestando, que se están llevando a nuestra vida, las está permitiendo Dios para que nos demos cuenta que nosotros tenemos en Él todo. Y es que cuando digo todo, es todo. Por eso es que el Salmo 23 ministra tanta esperanza cuando nosotros decimos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando dicen nada me faltará, es que tienes todo, absolutamente todo. Y no estoy hablando solamente de las cosas económicas, porque la palabra necesidad es la ausencia de las cosas indispensables para vivir. Es decir, cuando alguien empieza a carecer de las cosas indispensables para vivir, en ese momento está padeciendo necesidad. Y yo le he dicho a usted que el extremo de la necesidad de ser menesteroso, así nos encontró el Señor a nosotros, siendo menesterosos. Fue el escenario perfecto para que Él se manifestara a nosotros como Jehová Jireh, el que todo lo provee. Entonces puede haber necesidad financiera, económica, obviamente, material. Puede haber necesidad espiritual, necesidad de Dios. Puede haber necesidad de amor en el alma. Puede haber necesidad de paz en el alma. Puede haber necesidad de gozo en el alma. Pero mira, todo tipo de necesidad que puedas estar enfrentando en este momento es un escenario perfecto para que busques a Dios. Por supuesto que, hermano, yo quisiera por las buenas. Yo quisiera por las buenas. Por eso es que estos 5 elementos que veo yo, escenarios de la reconciliación, yo le dije, Señor, hoy justo cuando estaba yo en mi casa arreglándome ya para venirme a predicar, le decía, Señor, los 3 primeros no me gustan. Señor, no me gusta el desierto. Señor, no me gusta el desierto. Señor, no me gusta tampoco la necesidad. No me gusta, Señor. ¿Cuál fue el otro que dije? Desierto, necesidad. Déjame ver acá. A ver, deme un minuto. A ver. La angustia. Tampoco me gusta la angustia, le decía yo al Señor. Señor, tampoco me gusta la angustia. Ahora, por favor, trabaja conmigo con los 2 escenarios finales, ¿va? Con el de que tu Espíritu Santo me muestre mis pecados y que yo los confiese y me reconcilie. Y con el último que le voy a ministrar ahorita. Pero entonces, ¿será que ahorita tenés algún tipo de necesidad? Por supuesto, siempre vamos a tener necesidad de Dios. Siempre. No lo pierda de vista. Y por eso es que hay áreas de nuestra vida que la necesitan. Pero yo no quisiera volver a ser menesteroso. Yo no quisiera volver al pasado, que me venga una mi prueba y una mi dificultad, un mi desierto como los de atrás, para volver a entender que le necesito, para volver al primer amor. Yo no lo quiero. Entonces viene el Señor y dice, no, pero no te preocupes, José Carlos, no te preocupes, iglesia, cambio de vida. Yo les voy a mandar un mover profético, para que en medio del mover profético cada uno entienda cuáles son sus errores, cuáles son sus iniquidades, sus pecados, sus transgresiones, los confiesen y vivan reconciliados conmigo.
Pero entonces viene el último escenario, que es el que yo también quisiera hoy ministrarle a usted, y que yo le pedí al Señor que en ese del mover profético y en este que le voy a ministrar consista a mi reconciliación. Pero yo sé que el Señor tal vez me va a llevar en algún momento a una prueba, a un desierto, me va a llevar tal vez a un momento de necesidad, a un momento de angustia, y voy a estar listo para buscarlo. Igual que usted, diga amén, amén, pastor, lo vamos a buscar en el tiempo duro, lo vamos a buscar y no nos vamos a olvidar de él. Pero mire este versículo, con este quisiera, bueno, ahí está el escenario de necesidad, y con este versículo quisiera yo empezar a terminar. Vaya listando sus elementos. Hoy vamos a participar de la cena del Señor. Su galletita, su juguito de uva o vino, si puso ahí, pero no se me columpie. Es una copita chiquita, no se me vaya a columpiar. Pero en Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mire qué escenario más lindo acá de la reconciliación. Yo cenaré con él y él cenará conmigo. Pero acá hay algo lindo que quisiera compartir, porque la Biblia expresa que él está llamando a la puerta. Mira, aquí lo voy a subrayar. Yo estoy llamando a la puerta. Yo estoy llamando a la puerta, dice el Señor. Si oye su voz y si alguno escucha, que se la abra. Entonces acá veo que la cena con el Señor, la cena del Señor, es un momento, un escenario de reconciliación. Y eso es lo que hoy vamos a ministrar. Pero mire, pastor, pero entonces, ¿qué quiere decir con esto de la cena? Yo le estoy diciendo que cuando participamos de esto, es como que si estuviéramos cenando con el Señor, Él con nosotros y nosotros con Él. Pero para poder participarla de una manera efectiva, hay que oírlo y hay que abrirle la puerta. Hay que escucharlo. Hay que oírle su voz llamando, hay que oírle a él tocando la puerta y tomar acción para abrirle la puerta y entonces sentarnos a la mesa con él para que él cene con nosotros y nosotros con él, para que podamos tener una relación. Mire, yo quiero que usted lo entienda de esta manera, pero usted solo va a cenar con quien usted está reconciliado. Usted a veces no va a tener la capacidad de sentarse a comer junto con aquellos que lo aborrecen o que usted tal vez aborrece. Espero que no aborrezca a nadie. Pero con aquel que usted está reconciliado, usted va a tener facilidad para compartir. Pero hermanos, si aquí vemos la escena del Señor, este versículo se lo escribe a una de las peores iglesias que figuran en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, a la iglesia de la Odisea. Una iglesia autosuficiente, una iglesia que no podía ver bien, una iglesia que era tibia, ni siquiera fría ni caliente, sino tibia. Hermano, se lo escribe a ellos y le dice: por favor, ábreme la puerta, quiero tener una cena contigo. Y eso es lo que Dios hace con nosotros hoy. Nos está presentando un escenario para reconciliarse. Si tú estabas peleado, si estabas alejado, si estabas lejos del Señor, hoy el Señor está tocando la puerta de tu vida, de tu casa, para que le abras y cenes con Él. Él contigo y tú con Él. Y que de esta manera puedas estar en paz con Él. Y hermano, por eso es que nosotros sabemos que ante este tribunal, ante este momento de la cena del Señor, es un momento para reconciliarnos con Él. Porque por la fe estamos participando de la Pascua, de la última cena con el Señor Jesucristo. Estamos recordando su sacrificio y estamos anunciando su venida, porque Él va a volver pronto por nosotros. Diga amén ahí en su casa, diga: sí, yo sé que el Señor viene por mí, viene por mí. Déjeme tomar un poquito de agua. Iglesia amada, tú que estás escuchándome, el quinto escenario de la reconciliación es la cena con el Señor. La cena del Señor. Un lugar donde tú te puedes sentar con Él, platicar con Él, intimar con Él, conocerlo más a profundidad, escuchar lo que tiene para ti. Pero antes debes de abrirle la puerta. Yo hice ahí, yo sé, tal vez no se va a ver, pero yo puse ahí en un esquemita que en los escenarios de la reconciliación
lo que Dios está buscando es que tú te vuelvas a Él. Y yo puse hoy como ejemplo el desierto, la angustia, el mover profético, los pecados revelados, la necesidad y la cena del Señor. Pero hoy lo que quiero pedirle al Señor antes de ministrar la cena es que tú cierres tus ojos ahí en tu casa y que hoy, a través de la oración que yo voy a hacer, le puedas también con tus propias palabras decir al Señor que lo escuchas, que le abre la puerta de tu casa para que hoy participes junto con Él de esta cena y te reconcilies. Yo no sé si has estado frío, desanimado. Yo no sé si has estado pasando por desiertos, si has estado angustiado, si has estado tal vez ocultando algún pecado, has estado pasando necesidades duras. Pero lo que sí te puedo decir hoy como tu pastor es que no importando cuáles estos escenarios hoy se presentan, bueno, el de la Santa Cena se presenta hoy frente a ti. Pero no importa si cualquiera de los otros 4 se presentaron. Detrás de todo eso, Dios lo que está es buscándote para estar contigo. El Señor ha dicho que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar y Él va a cumplir con su palabra. Él es fiel. Ahora solo queda que entendamos que los escenarios se presentan para que lo busquemos. El desierto, la prueba, búscale. La angustia, búscale. El mover profético que te está confrontando, búscale. La necesidad de algo en tu vida, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, búscale. La Santa Cena, búscale. Así que en el nombre de Jesús, cierra tus ojos y yo voy a hacer una oración. La voy a hacer desde aquí, pero quiero que participes de ella allá en tu casa, pues. Mire, no lo puedo ver, pero lo imagino ahí sentadito ahí en su silla, en su sillón. Solo cierre sus ojos y dígale: Señor, por favor, ayúdame a entender los escenarios que tú permites que se den para que yo viva reconciliado contigo. Señor, por favor, yo como pastor te pido que nos ayudes a salir de nuestros desiertos, de nuestras pruebas pronto, a salir de nuestras angustias pronto, que podamos clamar a ti en medio de la angustia. Señor, a salir de la necesidad pronto. Señor, ayúdanos a que cuando venga el mover profético a confrontar nuestra naturaleza, no seamos orgullosos y reconozcamos que necesitamos todavía mucho trabajo de ti, mucha ayuda de ti. Pero Señor, hoy en el tribunal de tu espíritu, participando en la cena, yo, el pastor José Carlos, te abre las puertas de mi vida. Te abro las puertas de mi vida y te abro las puertas de la congregación y te abro las puertas de mi casa, de mi familia, para que tú entres y cenemos juntos. Señor, hoy tomo los elementos porque hoy voy a cenar contigo y voy a aprovechar este escenario de reconciliación que dejaste establecido antes de morir por nosotros, para que lo hiciéramos como memoria, como anuncio. Yo lo voy a aprovechar para ponerme a cuentas contigo, para pedirte perdón, para reconocer que necesito tu ayuda, por favor. Y hoy, mientras tu pueblo ora ahí en sus casas, yo te pido, Señor, que les perdones, que ellos hagan la misma oración que yo, Señor. Y una vez más digo: Señor, te abro las puertas de mi vida, te abro las puertas de Benecer Ciudad Juárez y te abro las puertas de mi familia, de la familia Gutiérrez. Señor, por favor, aprovecho este escenario, el escenario de hoy, el escenario de la cena, para poder reconciliarme contigo y platicarte lo que tengo en mi corazón, mis temores, mis angustias, mis deseos. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy yo creo que tú nos estás perdonando. Iglesia, si tú ya te pusiste a cuentas con el Señor, yo quisiera que tomaras el pan en tu mano. Pero si ya te pusiste a cuentas, no vayas a participar de la cena indignamente. La cena no es para los niños. La cena del Señor es para nosotros, los que podemos discernir el cuerpo, los que reconocemos que este es un escenario para ponernos a cuentas con Él, para abrirle la puerta al Señor y cenar con Él, para no tenerlo fuera, toque y toque, toque y toque, sino para decir: Señor, ya te escuché, entra, ven, necesito platicar contigo, necesito participar de la cena contigo. Así que pon tu pan en tu mano y dile: Señor,
como dijo el apóstol Pablo, recibí del Señor lo mismo que hoy les puedo ministrar, les puedo enseñar. Que el día que el Señor fue entregado, que Él partió el pan, lo tomó, lo partió, lo puso en su mano y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Así que si te estás a cuenta con el Señor, yo te invito a que participes del pan, que es el cuerpo del Señor. Participamos de tu cuerpo, cenamos contigo y aceptamos la reconciliación que viene por medio de tu sangre. Tomó la copa y dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Él derramó su sangre por nosotros, y en su sangre hay redención, en su sangre hay perdón de pecados. Y hoy, a través de esta sangre, testificamos que el Señor va a ser fiel en completar la obra en nosotros, que reconocemos nuestras faltas y que necesitamos de su ayuda. Así que toma la copa en tus manos, el jugo de uva, el vino que tienes ahí, y dile: Señor, gracias. Con este vino testifico que estoy cenando contigo y que me estoy reconciliando contigo. Hazlo en memoria del Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por estos escenarios de reconciliación. Gracias porque sé que tú nos hablas a tiempo, porque tú eres nuestro Dios. Señor, gracias porque has dejado un montón de escenarios para que te busquemos. Yo quiero hacerlo por las buenas. Y yo estoy seguro que las ovejitas que me están escuchando lo quieren hacer por las buenas también. Que a través de la cena, que a través del mover profético, podamos fácilmente reconciliarnos contigo. Padre, yo bendigo a tu pueblo, ahí donde está, donde me están escuchando. Te pido que no les haga falta trabajo. Te pido, Señor, que les proveas el recurso que necesitan en medio de estos tiempos de dificultad. Y te pido, Señor, que les pongas en su mente nunca olvidarse de que tú eres fiel, y que de esa manera, Señor, ellos también sean fieles contigo. Los bendigo, iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.